líder. Esta semana en el curso de literatura tenemos el tema de vanguardismo. El vanguardismo va a darse en el siglo XX. Muy bien, a diferencia de las corrientes anteriores al vanguardismo, las corrientes nacían para oponerse a una anterior. Por ejemplo, el romanticismo, que predomina los sentimientos sobre la razón, se oponía al neoclasicismo, que decía que era demasiado frío. El neoclasicismo se opuso al barroco. El barroco se opuso al renacimiento. El renacimiento se opuso al medievalismo. El medievalismo al periodo clásico, ¿no es cierto? Y el realismo se opuso al romanticismo, el simbolismo y parnasianismo se opusieron al realismo, y en el siglo XX nace una corriente que no se opone a la anterior, que se opone a todo lo anterior. Y ese viene a ser el vanguardismo en el siglo XX. El contexto: las guerras mundiales. La Primera y Segunda Guerra Mundial, principalmente la Primera Guerra Mundial, influenciaron mucho en el movimiento vanguardista. Debido a los constantes ataques, los nuevos pensamientos, la nueva industria, pues concibieron en llevar pues a los escritores a una nueva tendencia. Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue más eurocéntrica, mientras que la Segunda pues ya podemos hablar de que realmente fue mundial. La Revolución Rusa, que acabó con la URSS, ¿no es cierto? Y nace en diferentes países pequeños, y donde después de la Segunda Guerra Mundial vimos el nacimiento en el mundo del llamado capitalismo. Estados Unidos es uno de los países que predominó después de la Segunda Guerra Mundial, y podríamos decir que hasta la actualidad, ¿no es cierto? Y bueno, va a instaurar este capitalismo en el cual lo principal es que la persona pueda aportar en el trabajo para poder generar dinero, que se vuelve como una necesidad total. En las características, como hemos dicho, el vanguardismo rompe con todo lo anterior, con todo el pasado clásico. Muy bien, dentro de los géneros, por ejemplo, en el género lírico, lo que se va a instaurar viene a ser el llamado versolibrismo. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya no vamos a seguir los parámetros pasados. No me van a decir que un soneto solamente puede tener 2 tercetos y 2 cuartetos. No me va a decir que el verso alejandrino tiene que tener este tipo de rima. No, sino que ellos rompen con toda esa tradición e instauran nuevas formas de poder proporcionar una estructura muy bien dentro de la poesía. Ahora, el esquematismo, en el cual parece como si fuera una pequeña narración dentro de los poemas. Hay una diversidad de temática dentro de la poesía, que quiere decir yo no solamente voy a escribir poesía amorosa, sino que yo puedo escribir poesía social, puedo escribir poesía nacional, etc. En lo narrativo, las técnicas más importantes son el monólogo interior. El que mejor instaura y el creador de esta técnica va a ser James Joyce, con su obra Ulises, en la cual nosotros vamos a conocer absolutamente todo el mundo interior del personaje principal. Es como si nosotros leyéramos su mente. El flashback. El flashback es el juego del tiempo. Rompe con el tiempo, la cronología. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás leyendo y de repente te das cuenta de que te has ido al pasado. No te lo han avisado en la obra. Simplemente de la nada surge un recuerdo y te das cuenta que estás en el pasado. Luego sigues leyendo y te das cuenta que has vuelto al presente. Entonces, eso viene a ser el flashback. Muy bien. Ahora, dentro del vanguardismo van a surgir los famosos ismos de vanguardia. Estas tendencias, estos muy pequeños movimientos que van a surgir en el vanguardismo, pues tienen diferentes puntos de concentración. El primero que surge en el vanguardismo, el primer ismo de vanguardia, es el futurismo, planteado por Filippo Marinetti en Italia, ¿no? Filippo Marinetti nos habla de ¿qué? De que la máquina es el centro ahora. Debido a los avances tecnológicos, esta industria pues va a ser el punto de inspiración que van a tomar los que pertenecen al futurismo. Luego tenemos el dadaísmo, planteado por Tristan Tzara. El dadaísmo lo que hace es romper con el lenguaje a través del arte. Es decir, yo voy a romper con la ortografía, voy a romper con los planteamientos sobre la gramática. No quiere decir de que yo voy a escribir como yo quiera, sino que ellos lo hacen para innovar dentro de la literatura, no respetando los signos de puntuación, pero planteando ciertas figuras literarias dentro de ello. Tenemos el surrealismo, planteada por André Breton. El surrealismo se apoya en el llamado psicoanálisis de Sigmund Freud, en el cual se maneja los llamados mundos de los sueños, el mundo onírico, donde todo es posible. André Breton utiliza el género dramático y nos plantea el llamado teatro de lo absurdo. En los sueños todo es posible y es lo que plantea Breton.
el expresionismo, que es uno de los ismos más importantes, planteados por Bertolt Brecht, pero uno de los más grandes representantes es Franz Kafka. En el expresionismo nosotros vamos a conocer el mundo interior del personaje, ¿no es cierto? El mundo interior es exteriorizado. Muy bien, tenemos el cubismo, que no solamente va a instaurar en la literatura, sino que también en las artes. Por ejemplo, Pablo Picasso pertenece a este movimiento de vanguardia. También tenemos a Guillermo Apollinaire dentro de la literatura, con los famosos caligramas. Los caligramas son poemas que tienen forma de un ave, forma de una flor, forma de una fruta. En el Perú, el que mejor lo utiliza es Carlos Oquendos de Amat. Tenemos el creacionismo. Es un ismo de vanguardia que se dio en América, en Chile, con Vicente Huidobro, el cual nos dice que el poeta es el pequeño Dios. Y tenemos el existencialismo. El existencialismo es un ismo de vanguardia que más se acerca a lo que viene a ser la filosofía. Y vamos a tener como representante a Jean-Paul Sartre. Ahora, Jean-Paul Sartre, también su discípulo Albert Camus, cuestionan el ser dentro de la existencia. Entonces se vincula más a lo que es la filosofía. Y estos, bueno, son algunos de los ismos de vanguardia más importantes durante el siglo XX. Muy bien, chicos, ahora continuamos con uno de los grandes exponentes del vanguardismo, Franz Kafka. Este escritor checoslovaco es de ascendencia judía. Además de ello, es uno de los grandes representantes del expresionismo. Recordemos que el expresionismo es mostrar ese mundo interior, ¿no es cierto? Exterioriza el mundo interior. Y esto lo vamos a ver en su obra Cartas al Padre. Cartas al Padre es la obra más expresionista de Franz Kafka. En esta obra nos va a mostrar la relación que Franz Kafka tenía con su padre. Se considera una obra semi-autobiográfica porque nos muestra cómo ha sido pues las vivencias y cómo influyó el carácter de su padre tanto en su vida personal como en sus obras. Su padre era muy severo con él. Ahora, plantea la idea de lo absurdo kafkiano, es decir, sacar cosas de lo rutinario, algo que todo el mundo pensaría que es tonto y que eso nunca va a suceder en la vida real. Ese absurdo él lo plantea dentro de la realidad. Y vamos a encontrar su obra más importante y que plasma esto del absurdo en La Metamorfosis. Es de género narrativo, especie novela. El tema es la deshumanización del hombre. ¿Por qué deshumanización? Porque a pesar de lo que le pasa a Gregorio, ¿no es cierto? Él no puede hablar, pero piensa. Eso es la deshumanización. Recordemos que en este tiempo lo que pasaba era que debido a que el capitalismo estaba primando en el mundo, la gente lo que hace es proyectarse a una vida rutinaria. Me levanto, voy al trabajo, regreso, me duermo, me levanto y todos los días lo mismo. La gente se ha vuelto como una máquina, nada más. Ya no hay momentos de reflexionar, ya no hay momentos que compartir. Entonces, eso es lo que pasa con nuestro protagonista. Tenemos aquí a Gregorio Samsa. Gregorio Samsa es un comerciante. Él va de lugar en lugar vendiendo pues algunos productos. Él prácticamente sostiene a su familia porque está muy endeudada. ¿Debido a quién? A su padre. Su padre se había enviciado con los juegos de azar y estaban muy endeudados, entonces Gregorio sostenía a la familia. El padre también tenía un trabajo, pero era menor al de Gregorio. Ahora, el padre representa el autoritarismo en su casa, porque pese a todo lo que está pasando, Gregorio es muy sumiso cuando su padre da órdenes. Tenemos a su madre, que representa también esa sumisión. Ella hace todo lo que el padre dice. No tienen nombre estos personajes. Tenemos al jefe, que representa la explotación, porque a él no le interesa lo que le pasa a Gregorio. Le interesa que esté trabajando. Y tenemos a su hermana Grete. Grete es la única persona que Gregorio aprecia en su casa y por la cual trabaje día y noche para pagar sus clases de violín, para pagar unas clases para que la conviertan en una dama aceptable. Muy bien. La obra comienza diciéndonos que Gregorio de repente se sintió extraño, había tenido sueños extraños, se despierta y está convertido en un enorme insecto. La obra no te dice en ningún momento qué tipo de insecto. Solamente te dice que es un enorme insecto que tiene un caparazón y que estaba lleno de baba en su boca cuando la abría. Tenía un montón de patitas y estaba lleno de pelos por todas partes. Entonces, lejos de que imagínate cualquiera despertando en eso, te desmayarías nuevamente, ¿no? Pero Gregorio no.
Gregorio se mostró indiferente a ese cambio, pero lo que sí estaba angustiado. ¿Por qué? ¿Cómo iba a ir a trabajar ahora? Eso es lo que le preocupó a Gregorio. ¿Cómo iba a ir a trabajar? Trató de pararse sobre su nuevo cuerpo, como sea lo dominó. En un momento que estaba avanzando, se dio para de espaldas y estaba un rato ahí pataleando. Luego logró darse vuelta y se acercó a la puerta y no podía abrirla. Sus patas resbalaban. Trató de abrirlo con su boca y en eso que estaba agarrando con su boca se hace una herida y de la herida sale como una especie de baba de mucosidad todo verde. Y Gregorio como sea trataba de abrir y no podía. ¿Qué es lo que pasaba en la planta de abajo de la casa? La madre se estaba angustiando porque Gregorio usualmente no llegaba tarde. Había una hora determinada que bajaba a desayunar y se iba al trabajo. Entonces le parecía extraño. Subió al cuarto, tocó, le dijo, Gregorio, ¿pasa algo, hijo? ¿Estás enfermo? Gregorio trató de hablar, pero lo único que salió fue un chillido. Entonces la madre, asustada, va a buscar al padre y le dice que Gregorio no sale de su habitación y que ha escuchado como ruidos raros. Entonces, en el momento en que iban a ir, de repente tocan la puerta y se van allí y era el jefe. Porque Gregorio no había llegado a trabajar. ¿Cómo era posible? O iba a tener que hacer un viaje. Y necesitaba que Gregorio esté ahí. Entonces ellos le dicen que Gregorio no ha bajado en toda la mañana de su cuarto y les estaba preocupando. Y el jefe le dice, inmediatamente déjenme hablar con él. Y lo llevan al cuarto de Gregorio. El hombre que había venido con su bastón ahí, toca la puerta y Gregorio estaba tratando de abrir y en una de esas logró abrir y el jefe justo empujó y se abrió la puerta y se dio con ese enorme insecto, ese enorme monstruo. El jefe se quedó pálido y salió corriendo de la casa y dejó pues su bastón ahí. La madre al verlo temblando se desmaya. El padre, más rígido, se sorprende, pero igual coge el bastón del jefe y ahuyenta para que Gregorio se meta a su cuarto. Entonces, así pasan los días y Gregorio va experimentando su nuevo cuerpo. La familia está buscando la manera de sobrevivir porque ya se están acabando los ahorros que Gregorio había tenido en su casa. Y bueno, la única que guardaba alguna relación con Gregorio y que lo ayudaba era su hermana Grete. Grete le llevaba comida a Gregorio, pero Gregorio, que tanto le gustaba, ella siempre le llevaba sus platos favoritos, Gregorio no los comía, porque percibía nuevos olores. Y Grete dice, ¿ahora qué comes entonces, Gregorio? Y agarró un día, bueno, eres un insecto, voy a probar. Y sacó las sobras que quedaban y las dejó ahí en el cuarto y Gregorio las olía diferente. Se acercó y se comía ahí los pedazos que habían sobrado de la comida. Entonces Grete al verlo dijo, ya, entonces esto te gusta, hay que traerte esto. Entonces la familia pensando, Grete dijo, ¿por qué no alquilamos unos cuartos que hay allí? Y que están ahí. Solamente falta amoblar. Hay que sacar las cosas del cuarto de Gregorio y hay que amoblarlas. Entonces de a poco se empezaron a sacar los muebles. Gregorio, cuando entraba Grete era la única que entraba, se escondía debajo de su cama en un rinconcito, observando ahí. Cuando ella salía, recién él salía. Entonces, al ver que estaban sacando sus cosas, Gregorio pues se entristece y piensa, ¿por qué se están llevando mis cosas? Yo quiero tenerlas todavía. Esto también es importante porque al sacar las cosas simboliza que Gregorio está perdiendo humanidad frente a su familia. O sea, ¿para qué Gregorio quiere una cómoda? ¿Para qué Gregorio quiere una silla si no las va a usar? Es un insecto. O sea, ya le estaban dando como si fuera un bicho nada más. Entonces Gregorio le gustaba un cuadro en su cuarto y agarró y se puso ahí. Se trepó en las paredes, se puso en el cuadro. La madre, al entrar, vio a Gregorio y se desmaya. Cuando llega Grete le dice, ay Gregorio, mira, has asustado a mamá, vete a esconder. Y Gregorio se baja de ahí y Grete va por un vaso con agua con su mamá y Gregorio se acerca a su madre porque no quería hacerle eso. Se acerca y estaba encima de él. Cuando llega Grete se asusta al ver esta escena, bota el vaso y sale un montón de trocitos de vidrio que le caen en la cara a Gregorio. Todo lleno ahí de baba. Grete se asusta, justo llega el padre, Grete corre y le dice, papá, Gregorio ha asustado a mamá y está desmayada. Y él molesto le dice, no les he dicho que no vayan a abrir la puerta de ahí, que no entren al cuarto de Gregorio. Y va y empieza pues a botarlo de encima de la madre Gregorio.
y le empieza a lanzar manzanas y una de ellas se incrusta en su caparazón. Gregorio se esconde y bueno, lograron a los días tener inquilinos. Y un día los inquilinos le dicen a Grete para que los entretenga, toque el violín. Grete lo hace. Y en eso pues Gregorio, escuchando la melodía, quería ir a ver a su hermana. Así que baja las escaleras y escondidito está a un lado hasta que los inquilinos lo ven. Gritan despavoridos y se van a su habitación. Grete molesta. Gregorio, mira lo que has hecho, interrumpes lo que yo hago. Y el papá también molesto, lo botan a Gregorio para que se vaya a su cuarto. Al rato salen los inquilinos con sus maletas hechas y dicen no vamos a pagar ni un solo centavo, hasta los vamos a denunciar. Nos han hecho vivir como un monstruo. La familia molesta por Gregorio. Gregorio baja a escondidas, muy apenado con lo que había pasado y escucha de los labios de Grete. Ojalá Gregorio estuviera muerto. Mira lo que nos hace, nos daña nada más. Gregorio sube a su habitación. ¿Y qué es lo que pasa en el cuerpo de Gregorio? Una de las manzanas que se incrustó del padre cuando le estaba tirando se estaba pudriendo ahí. Y esto estaba pues atacando su cuerpo. Pero más que eso, las palabras de Grete es lo que más le dolió a Gregorio. A la mañana siguiente, la sirvienta, porque ya ni Grete iba a llevarle la comida, encontró a Gregorio muerto. Les dijo a la familia, y la familia feliz, por fin nos libramos de ese. Bótala a la basura. Botaron el cuerpo de Gregorio a la basura. Y la familia estaba contenta, decidieron ir a pasear en tren, porque veían en Grete una nueva esperanza. Gregorio había muerto, se dio el final de uno, para dar el inicio a otro. Grete ya estaba en edad de casarse, así que se podía casar con un hombre adinerado y podía mantenerlos. Muy bien, otro gran representante del vanguardismo es Ernest Hemingway. Ernest Hemingway es uno de los representantes de la generación perdida, su líder es Faulkner, en Estados Unidos. Esta generación perdida quería innovar con el arte dentro de su país, ¿no es cierto? Estados Unidos era el foco del capitalismo, ellos querían hacer con el arte lo que en contra pues de este materialismo de Estados Unidos. Muy bien, la literatura es vivencial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a Ernest Hemingway le gustaban las corridas de toros, escribió Fiesta. Ernest Hemingway, que estaba obsesionado con ser parte de las tropas que fueron a la Primera Guerra Mundial, escribió una obra sobre eso. Él participó en la guerra, estuvo como periodista en la Guerra Civil Española, también escribió, ¿no? Las obras Por quien doblan las campanas. Fue muy reconocido en su tiempo. En 1953 gana el premio Pulitzer, que es uno de los premios más importantes en el periodismo. Y en 1954, un año después, gana el premio Nobel, uno de los premios más importantes para la literatura. Ahora, de sus obras más conocidas tenemos El viejo y el mar. El viejo y el mar es una obra de género narrativo, especie novela simbólica. Ahorita vamos a explicar por qué. El tema es la perseverancia, la lucha del hombre constante, en este caso contra la naturaleza. Ahora, ¿por qué novela simbólica? Porque los personajes que se dan en esta obra simbolizan. Santiago simboliza al hombre que lucha día a día para poder conseguir su meta. Y su meta es el pez espada. Eso representa nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay obstáculos en el camino para poder conseguir esa meta. Y eso representan los tiburones. Nuestro protagonista, Santiago, es un viejo pescador. Han pasado 40 días y él no ha pescado absolutamente nada. Antes pescaba cosas chiquititas al menos, pero ahora sí no ha pescado nada. Junto con Santiago estaba Manolín. Manolín era un chiquillo que admiraba mucho a Santiago porque él le había enseñado a pescar. Entonces siempre estaba junto con él. Cuando pasan estos 40 días, los padres de Manolín envían pues a uno para que le avise y le diga: Manolín, vuelve. Tu padre dice que tienes que volver. Manolín va y los padres le prohíben ir con Santiago nuevamente. Le dicen: deja de ir con ese hombre, se te va a pegar lo salado, la mala suerte. Y para los pescadores es algo importante. Manolín le dice a Santiago que ya no puede ir a acompañarlo porque sus padres no quieren. Santiago comprende la situación y decide salir solo. Pasan otros 44 días más y Santiago no ha pescado nada. En el último día, en el día 84, Santiago decide ir a pescar, pero esta vez irse más adentro de lo normal. Así que va con su bote y se queda allí.
mientras que está esperando ahí, ya llegó la tarde, empezaba a recordar cuando él era joven. Cuando él era joven era muy respetado, era uno de los mejores pescadores y además era uno de los hombres más fuertes. Todo el pueblo hablaba de él. ¿Y qué es lo que pasó? Un día llegaron marineros de los más fuertes de todas partes. Y en una de las cantinas que usualmente iban, se llevó a cabo una lucha de fuerzas, ¿no? De fuercitas. Entonces, Santiago llegó a la final junto con uno de los más fuertes. Estuvieron durante horas, toda la madrugada allí, pero Santiago no tambaleaba y el hombre ya no pudo más y Santiago le ganó. Se volvió muy famoso en todo su pueblo. Pero ya pasaban los años y los años no pasan en vano y el pobre Santiago había perdido esa fama y ahora todo el mundo no quería juntarse con él porque decían que era un salado. Cuando estaba pensando esto y decía, debería ya volver, debería dejar todo esto, picó algo jaló su caña. Entonces, él empieza a jalar y de repente, el animal sigue tirando más fuerte. Peleó durante 3 días con el animal. 3 días allí forcejeando los hilos de pescar. Él empezó a jalar de los hilos, los enredó en su mano, se estaban metiendo dentro de su piel por la fuerza. Y en la última noche del tercer día, agarra y logró sacar al animal y se dio cuenta que era un enorme pez espada. Lo logró atraer con todas las fuerzas que tenía, tomó un halcón y se lo clavó. Y feliz, atrajo el animal, lo amarró a su bote que casi se voltea porque era más grande que su bote. Santiago feliz. ¿Qué es lo que iba? La gente nuevamente iba a hablar de él. Estaba volviendo, pero la sangre del animal empezó a atraer a los tiburones. Santiago sacó el arpón que estaba clavado todavía en el pez espada y luchó con el tiburón y lo mató. Pero la sangre atrajo más tiburones. Vino otro, así que se armó un arpón con su cuchillo y empezó a pelear con los tiburones. Mató unos 2 más, pero llegaron más y más. Y Santiago ya no tenía nada de fuerzas, así que solamente avanzó. Cuando llegó a la playa, lo único que quedó del pez espada fue su enorme espina, la cabeza y la cola. Santiago, cansado con todo, se fue a su casa. Los pescadores empezaban a llegar a la playa para poder salir y vieron este enorme pez, la espina del enorme pez amarrado al bote de Santiago. Y empezaron a hablar, oye, ¿habrá pescado esto? ¿Tú crees? Sí, mira, es que ¿te acuerdas? Empezaron a recordar esas épocas donde Santiago fue admirado. ¿Te acuerdas que él pescaba así? Para mí que sí lo hizo este viejo de ahí. Empezaron a hablar de Santiago y llega Manolín. Y al ver esto, corre a la casa de Santiago y le dice, ahora no me interesa lo que digan mis padres, yo te voy a acompañar de ahora en adelante. Y así pues, preparándose para nuevamente salir al mar, termina esta obra El viejo y el mar, ¿no? Que nos habla sobre esta perseverancia de luchar día a día para poder conseguir nuestras metas. Muy bien, chicos de nivel pre, vamos a continuar ahora sobre el tema de vanguardismo europeo y norteamericano con nuestras preguntas y ustedes hacen la parte de repaso, como ya es usual. Muy bien, dice en la primera pregunta, hecho histórico que influencia el de vanguardismo, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, surgimiento de la burguesía, el maquinismo, la Primera Guerra Mundial. En realidad todos van a desarrollarse dentro del contexto de la vanguardia, pero uno de los eventos que más va a influenciar en los autores de ese tiempo es la Primera Guerra Mundial. El surrealismo, ismo de vanguardia que nos habla sobre el mundo onírico, y el futurismo, que es un ismo de vanguardia que tiene como tema principal a la máquina, surgieron respectivamente con André Breton, el surrealismo en Francia, y en Italia, ¿no es cierto?, Felipe Marinetti en Italia, ¿no?, con el futurismo. Muy bien. El género sobresaliente al inicio del vanguardismo es la poesía. La poesía con el versolibrismo lleva a su auge lo que viene a ser esta nueva influencia del vanguardismo. James Joyce introduce en la narrativa del siglo XX la técnica denominada el monólogo interior, con su obra Ulises. Recordemos, Ulises es la obra máxima que nos muestra esto del monólogo interior. Relación incorrecta. Dice, expresionismo Marinetti, bueno, de primera, ¿no? Porque sabemos que el expresionismo no es de Marinetti, sino que es el futurismo.
El futurismo calca sí es otro representante, cubismo Apollinaire, sí, el dadaísmo Tzara y el ultraísmo de Borges. Muy bien, continuamos. Dice, no es representante del vanguardismo y ese sería Baudelaire. Baudelaire es representante del simbolismo, ¿no es cierto? El líder de los poetas malditos. Obra autobiográfica que ubica a Kafka dentro del expresionismo. Esa es Cartas al Padre. Cartas al Padre es la obra más expresionista de Franz Kafka. Esta obra va a mostrar cómo era el trato del padre de Kafka con él, y lo cual va a marcar mucho en su vida y en sus obras. Muy bien, continuamos. Dice, al verse Gregorio como un bicho, su reacción es, bueno, cualquiera diría que le da miedo, ¿no? Pero recordemos que a él no, sino que por el contrario, se muestra indiferente. Lo que él, al verse convertido en esto, más le preocupa es el hecho de que, ¿cómo voy a ir a trabajar ahora, no? Es lo que más le importa. Muy bien, dice, la parte final de la metamorfosis puede interpretarse, ¿no es cierto?, cuando botan a la basura al pobre Gregorio y ven que Grete ahora tiene la oportunidad de casarse y tener un buen matrimonio y sacar de la pobreza a la familia, es el inicio de una nueva vida. La metamorfosis se inicia cuando Gregorio se despierta y se ve convertido en un enorme insecto. Recordemos muy claro, en la obra no te dice en ninguna parte que él es una cucaracha o es un grillo, no, te dice que solamente es un enorme insecto. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues transcribir obviamente en el cuaderno la parte, ¿no es cierto?, de la parte de la pizarra, parte teórica, y en el libro lo que ya he resuelto. De tarea, en el cuaderno está la pregunta ensayo en la página 139, ya saben que mínimo tiene que ser 5 líneas sobre la pregunta, y en el libro la parte de autoevaluación que está en la página 140 y 141. ¿No es cierto? Y este es nuestro penúltimo tema sobre literatura en el segundo bimestre.